Hola, hola, ¿cómo estás? Quiero saludarte en el nombre del Señor Jesucristo, nuevamente para poder conversar acerca de lo importante que es el poder escuchar acerca del reino de nuestro Dios. Y eso ya primeramente lo escuchamos a través de las parábolas de Jesucristo. Hicimos un análisis y una reflexión y observamos las parábolas de la que ellos nos entregaban. Y luego de esto hemos estado mirando los discursos de Cristo, principalmente lo que tiene que ver con el Sermón del Monte. Hemos tratado algunos temas importantes del Sermón del Monte, comenzando por la bienaventuranza, y viendo algunos aspectos. Hemos dejado algunos todavía que revisar. Por ejemplo, el último tema que tocamos fue el tema de la oración. Y bueno, después de hablar del ayuno, de la oración y hablar sobre cómo debíamos dar las limosnas, viene un tema que quiero dejar para el final. No, ya que de las oraciones ya vimos algunos aspectos que tenían que ser no como las personas hipócritas, poder hacerlo en secreto. Dimos algunos tips acerca de lo que Cristo mismo nos dijo, no estamos solamente tomando algo al azar. Y luego de esto el Señor habla de que no quería escuchar vanas repeticiones, ¿cierto? Que lo pudiésemos hacer en secreto, que eso era lo importante de poder hacerlo. Y luego de eso él da una oración modelo. Quiero dejar ese tema para más adelante, por eso quiero invitarte a que miremos, para después de eso ya conversamos sobre la oración, luego veremos la oración modelo y el ayuno, pero quiero invitarte a que podamos también conversar acerca de cómo el Señor Jesús nos habla de cómo poder lidiar con las riquezas. Y frente a esto, porque me parece muy interesante, porque el Señor también nos aclara y nos da un punto importante acerca de ello, que es que las riquezas tienen que ver con el que nosotros podamos dentro de esto eh, acumular tesoros, pero en el cielo. Entonces quiero leer lo que dice la palabra del Señor. Para eso quiero invitarte a que nos ubiquemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, que es el que ya comenzamos a revisar, en el versículo 19, 20 y 21. Principalmente quiero que pongas el acento en el 19. Dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el moho destruyen, y donde ladrones hurtan y roban, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho destruyen, y donde los ladrones no entran ni hurtan, porque donde esté vuestro corazón, ahí estará vuestro tesoro. Con estos versículos, con esta idea que Cristo mismo nos dejó, quiero invitarte a que podamos orar. Querido Señor, gracias te damos porque tú eres un Dios de amor, un Dios que también nos hace ubicarnos en lo que es importante de la vida, donde debemos poner el acento de nuestro corazón, donde debemos fijar las cosas. Y en esta oportunidad también, Señor, tú nos quieres decir cuán importante es donde ponemos el corazón. Y en este sentido, esperando tú, Señor, que no lo hagamos en las riquezas, porque las riquezas son pasajeras en esta vida y tú, Señor, nos vas a dar orientación acerca de ello. Señor, todo lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como decimos también, siempre acá te saludamos de una manera amorosa y muy fervorosa y siempre decimos gracia y paz. Que el Señor te bendiga grandemente. En estudios o en reflexiones anteriores nos llevaron, nos dirigieron a un tema importante de las actitudes y las motivaciones que estaban puestas en el corazón. Ya lo vimos con respecto a cómo debíamos tratar con amor, ¿cierto? Cómo debíamos mirar algunas situaciones sobre la oración, sobre el amor
a los enemigos, sobre el amor a aquellas personas que también conocemos, de la actitud que teníamos que tener como cristianos, pero principalmente lo que el Señor Jesucristo quiere manifestar es ese amor y donde nosotros ponemos el acento. E incluso nos llama a tener una actitud más digna y más importante que los más importantes que eran en su época, que eran los escribas y los fariseos. Si tú y yo no tenemos una actitud correcta y no tenemos la, la mirada puesta en este sentido, en Jesucristo, nuestra mirada será quizás como la de un hipócrita, de un fariseo o de un escriba, que para ese momento eran los más importantes. Pero Cristo llama a cambiar las cosas. Y es por eso que en este sentido la actitud y las manifestaciones externas de justicia, de misericordia no sirven, sino lo que está puesto en tu corazón, las motivaciones del corazón. Ahora Jesús presenta un tema en relación con la riqueza y la relación que tenemos con ella también, direccionando el asunto a lo que muchos llamarían quizás algo secular. Es como si al hablar de limosna, oración y ayuno, estuviéramos hablando de una esfera religiosa, como lo habíamos visto. Pero al hablar de dinero, quizás estamos hablando en una esfera secular o mundana. Pero en el Señor, en su integralidad, no es así. Sin duda, este es un gran error cuando lo observamos desde esta lógica. Porque cuando se trata del reino de Dios y del alcance de los valores, queda claro que Jesús nunca pone límites, siempre nos puede llevar a más. Nuestra perspectiva siempre es integral, como habíamos mencionado. Por tanto, las riquezas también están relacionadas con la vida del piadoso, con la vida del cristiano. No se puede hacer una separación de ella. Los tres temas que veremos en esta reflexión y en lo que seguiremos observando, se trata de que en estas cuestiones relativas al grado de atención y compromiso que le damos a algo o a alguien. Primero, el Señor nos llama a tesoros en la tierra y nos pone el acento en ello, tesoros en la tierra. Quizás tú y yo siempre estamos preocupados de tener las posesiones materiales para ayudar a nuestras familias, para que tener un buen pasar, pero el Señor nos dice, no tengas tesoros acá en la tierra, o no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el moho destruyen. Eso lo dijo Cristo a sus oyentes en el versículo 19. Siguiendo el modelo anterior, cuando trató los otros temas, Jesús, en este caso el Señor, comienza resaltando el sentido negativo de una situación o de alguna cosa. Que vamos a acumular bienes aquí en la tierra es un hecho, por supuesto. No se trata necesariamente de lo que Jesús está tratando. El punto crítico aquí es dónde está puesto el corazón. ¿Dónde está la riqueza deseada por nuestro corazón? Entonces Jesús propone dos lugares posibles, la tierra y el cielo. En su comparación, Jesús destaca las desventajas de dónde estamos almacenando las cosas. Y en este caso, si estamos almacenando las cosas en la tierra. En primer lugar, o el primer local de almacenamiento en este sentido es la tierra, donde nosotros ponemos nuestras cosas, nuestras raíces, soñamos y trabajamos para concretizar aquellos sueños que tenemos en nuestro corazón. El mundo es retratado en la perspectiva bíblica como nuestro hogar temporal. Estamos peregrinando aquí. Es esencial que el discípulo reflexione bien sobre dónde va a invertir todas sus energías y lo que controlará en sus intereses, los tesoros terrenales, y son en este sentido situaciones vulnerables debido al deterioro y al desfalco. Con respecto a los tesoros terrenales, está en este sentido un foco de depreciación causada por el deterioro. La polilla y el moho
Esto va a destruir el tesoro, es lo que está presentando. El primer agente citado por Jesús es una polilla. Este era como un, un destructor muy conocido para los judíos por sus ropajes. En el Antiguo Testamento este tipo de insecto se utiliza como un símbolo de destrucción. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 50, verso 9, lo menciona. En el 51, verso 8. En Job también es presentado en el capítulo 4 y 19. El segundo agente es el orín, o sea, la oxidación, que es un fenómeno muy conocido por todos nosotros. O sea, lo que se va corrompiendo a través de la oxidación, el modo que aparece en los metales. Sabemos sus efectos. Es otra amenaza de las riquezas acumuladas en la tierra, es la acción de los ladrones, aunque Jesús en este sentido hubiera usado un verbo tan específico como cavar. La idea presente es que el ladrón sondea hasta encontrar lo que éste busca. Por tanto, el robo se constituye en una gran amenaza a las riquezas terrenales. ¿Estaba Jesús descartando una actitud preventiva? ¿Somos instigados por el Señor a hacer un voto de pobreza? ¿Eso es lo que nos está diciendo este pasaje? No, por ningún motivo. La sabiduría de los antiguos ya propuso principios de preocupación y prevención para que no se cometiera un error de este tipo. El sabio hace, en este sentido, el sabio Salomón o la sabiduría de David también lo presenta. No me des pobreza para que siendo pobre hurte y blasfeme en nombre de mi Dios, dice Proverbios 30 en el verso 7, verso 9. El sabio apunta para que la planificación de ahorrar para el futuro como algo bueno y sabio. Li- Eso es importante. El problema no es poseer riqueza, sino que ellas te posean a ti. En este sentido, el Señor también advierte, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad, dice el libro de Eclesiastés, donde es el sueño del trabajador que coma mucho o coma poco, pero el rico no le deja dormir el tener tanta abundancia, dice Eclesiastés 5, los versos 10 al 12. Por supuesto, estos principios son genéricos porque habrá situaciones en las que no se van a aplicar. Personas que a lo mejor teniendo mucha abundancia, mucha riqueza, pueden dormir tranquilos. Pero así como hay muchos que tienen mucha abundancia y mucha riqueza, que están pensando en cómo mantienen sus empresas, su economía y la inestabilidad que ellas pueden tener. Pero el Señor también nos dice que es una gran lección que Jesús nos quiere presentar, que aquí se atraviesa a través de todas las generaciones y todas las épocas. El hecho de poseer todos los recursos terrenales no nos va a librar de los problemas de este mundo, ni siquiera de la pérdida de las situaciones o de los mismos bienes que poseemos. Aunque algo permanezca a lo largo de esta vida, no sabemos si vamos a tener la posibilidad de vivirlo. Job tenía razón cuando dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Job capítulo 1, verso 21. Pero en este sentido también podemos citar o mirar la situación que vivió el joven rico. Joven rico, bueno, es un tema, yo lo quiero parafrasear y ponerlo un poco para no alargar el tema, ya que no es el tema que nos estaba citando. El joven rico, como tú bien sabes y como ya hemos revisado también en otros temas, él puso en su corazón las riquezas acá en la tierra. Y él quería ser salvo y quería obtener la vida eterna. Antes de eso, Jesús estaba hablando a los niños y a ellos les ofreció la vida eterna. Y él quería tenerla y no la lograba. Si bien es cierto, él dijo que guardaba los mandamientos, mira qué extraño, muchas veces los cristianos decimos no es necesario que hagas esto, que hagas esto otro, pero Jesús le dice,
Porque el joven rico le pregunta, le dice, ¿qué puedo hacer para obtener la vida eterna? Él no le dice, no, tranquilo, tú no te preocupes de nada, yo voy a morir por ti. Sino que también le dice, guarda los mandamientos. Y lo más extraño que este joven rico que conocía la ley, que vivía en los mandamientos y conocía la Torá, pregunta cuáles son. Lo más extraño. Y Jesús le menciona gran parte de ellos, más que nada centrados en la ley del amor, en los 10 principios, en las 10 palabras, en los 10 mandamientos. Muy extraño, ¿cierto? Cuando hay algunos que sostienen que ya no es necesario vivir en la piedad de los mandamientos. Si bien es cierto, no son lo que te salvan o te dan la vida eterna, porque la vida eterna tú la tienes en la relación con Cristo. Cristo quería tener una relación con ese joven rico y además de invitarlo a guardar los mandamientos, lo invita a tener una relación personal con Él y que se despoje de su verdadero Dios, que era la riqueza. Por eso, lo que bien hemos mencionado, quizás no es el problema la riqueza, no es el problema poseer la riqueza, sino que ellas nos posean a nosotros. Pero quiero poner el otro acento, que es el tesoro en el cielo. ¿Cuál es la ventaja? El contrapunto es más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, como dice en el versículo 20, donde ni la polilla ni lo óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, que es una forma también de expresar el texto. Jesús deja claro que la cuestión no es si debemos o no acumular tesoros. Es cierto que trataremos de hacer algo para vivir bien, todos queremos, pero el saber cuál, cuáles son esos tesoros en el cielo son completamente diferentes. Es decir, aquellas bendiciones que nos han sido reservadas en los cielos, como dice Primera de Pedro 1:4, que son celestiales en carácter, para de los cuales experimentamos el sabor anticipado ya desde ahora. Eso es lo importante, el hecho de que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo es importante que tú y yo podamos gozar en ello. Es una participación plena de la paz de Cristo, como expresa Juan 14:27, es su gozo, Juan 15:11, es su victoria, Juan 16:33, y la morada interior que permanece en nosotros, el Espíritu Santo, Juan 14:16. Todos estos y más otras situaciones que podríamos añadir no sufren amenazas de daños naturales y van a estar con nosotros por la eternidad. En las palabras del apóstol Pedro son una herencia incorruptible, que no está contaminada, y está reservada en los cielos para nosotros. Primera de Pedro 1:4. Se observa claramente que la naturaleza de los dos tesoros es muy distinta, la del cielo y de la tierra. El Señor Jesús dijo rotundamente, porque donde esté vuestro tesoro, allí también está tu corazón. Ahí está tu corazón. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas otras cosas que tú y yo necesitamos serán añadidas. La lámpara del cuerpo también es fundamental. De la durabilidad comparativa de los dos tesoros, Jesús se vuelve al beneficio comparativo de esto que está en el corazón. Quiero citarte los versículos que continúan después del 19, 20, 21. El verso 22 que dice, la lámpara del cuerpo es el ojo y así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? La lámpara del cuerpo, como dice la escritura, es el ojo. A primera vista este pasaje parece estar fuera de un contexto que tiene que ver esto con el tema del tesoro en la tierra o el tesoro en el cielo. Pareciera que no tiene nada que ver. El relato del Evangelio en este punto quiere llamar la atención para
en este sentido el hecho de cómo la luz o las tinieblas tienen acceso al alma de las personas. El lenguaje aquí es puramente metafórico. Todo el cuerpo, es decir, la persona se describe en términos de una habitación o una casa. El propósito del ojo es de iluminar este cuarto, de manera que esté lleno de luz, ¿cierto? Que esté llenamente de luz. Claramente es muy importante descubrir exactamente qué quiere decir Jesús en términos no metafóricos. Es decir, que el ojo debe tener una actitud correcta, debe ser un ojo bueno. La asignación a los ojos como puerta de entrada al pecado era algo bien conocido por los antiguos. Podríamos citar Job 31:1. Entre los rabinos el ojo malo denotaba el egoísmo y en este caso el ojo bueno o el ojo que estaba mirando el bien puede indicar una sincera generosidad. De hecho, la palabra griega apus, aplos, bueno, tiene un significado especial y a veces se utiliza en el Nuevo Testamento en relación con la generosidad. Y lo maligno traduce la palabra griega como poneros, a veces utilizada para describir la disposición mezquina, egoísta o rencorosa. Por esto, estar lleno de luz equivale a ser generoso, estar lleno de la luz de Cristo. Así entendido como Jesús lo está enseñando, que la persona generosa está llena de luz, pero la persona mezquina está en tinieblas. Esto parece encajar bastante bien como una elaboración de las advertencias del párrafo anterior sobre los tesoros elegidos con necedad. Quizás esté aquí la relación en un punto anterior y que esto sería natural en el deseo de poseer riquezas terrenales fuera de lo que está incitado por la vista. El Señor quiere que tú y yo podamos vivir cómodos, con las comodidades necesarias. En esta reflexión lo que apunta que la pobreza y la riqueza no solamente es material, sino que también muchas veces es espiritual. En este sentido, podemos sacar una lección principal, que es que el discipulado es algo que no admite reservas. En gran parte de las escrituras, las riquezas o el dinero tienen relación con algo, con un tipo de tensión o una polémica. El dinero, como otros elementos presentes en la vida del ser humano, se ha convertido en un elemento de perdición para muchas personas. La avaricia, por ejemplo, no es una enfermedad fácil de diagnosticarse. El deseo de poseer ciertos bienes materiales sin tener en cuenta el compromiso con Dios muchas veces puede ser peligroso. Por eso el Señor nos advierte que hay muchos que atesoran y amontonan riquezas para sí mismos y se creen muy ricos, pero en realidad ante Dios son muy pobres, como lo expresa Lucas 12 en el versículo 21. Quiere ser que el Señor te lleve a ti y a mí a poner y depositar las riquezas en el cielo. Para ello debemos estar cimentados en la palabra del Señor y Dios guiando nuestra vida y guiando el deseo de que nosotros podamos servirle a Él. Como dice la escritura a continuación, ninguno de nosotros puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará a otro, o estimará al uno y al otro lo va a menospreciar. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Que el Señor te acompañe, te pueda dar lo que tú necesites, pero que esto no te atormente ni te destruya. Y cuando tú te vas o yo me iré al sepulcro, nos iremos, como dice Job, desnudo salí del vientre de mi madre
y desnudo entraré al sepulcro sin llevarme nada, a un cajón o a un féretro o un espacio donde estaré hasta la venida de Cristo. Si es que, si es que Él no ha vuelto antes y lo podemos esperar vivos con la energía y con las ganas de poder contemplarlo alegremente. Que el Señor te bendiga y te ayude a tomar la decisión correcta y a poner tu corazón y sobre todo tus tesoros en el cielo. Que el Señor te bendiga, gracia y paz.